Doesn't friendship count for anything? Yes, but families count for more. I have a lot of mouths to feed. So what, it's my fault you gave up golf? ¿Qué película ha visto alguna vez que le haya hecho reír más? La química perfecta entre los dos actores y las situaciones humorísticas crean momentos memorables. Y cuando se trata de parejas perfectas en la pantalla, que dan lugar a películas llenas de humor y risas, es imposible no mencionar a Bob Hope y Bing Crosby. Pero detrás de la aureola de Bob Hope y Bing Crosby hay una historia poco conocida, la rivalidad, los rencores y la traición que rompieron su amistad. ¿Qué ocurrió realmente entre estas dos leyendas? Descubramos la sorprendente verdad. Vida difícil. El 29 de mayo de 1903, Bob Hope nació con el nombre de Leslie Towns Hope en el distrito de Eltham, situado en Londres. William, su padre, era un albañil originario de Somerset. Su madre, Avis, originaria de Gales, era cantante de ópera ligera. Era difícil llegar a fin de mes en Inglaterra, y el dinero escaseaba. William tomó la decisión de arriesgarse por un futuro mejor. En 1907 emprendió un viaje a los Estados Unidos de América y acabó aterrizando en Cleveland, Ohio, donde sus hermanos ya trabajaban como instaladores de vapor y fontaneros. Un año más tarde, envió a su mujer y a sus 6 hijos a buscarlos. El 30 de marzo de 1908, la familia desembarcó en Ellis Island, a donde habían viajado en tercera clase en el barco Philadelphia. Durante el proceso de registro de su información, las autoridades de inmigración cometieron un error e indicaron que Bob tenía 2 años en lugar de 4. Este error permaneció en los documentos oficiales durante varios años. Vivir en Cleveland era todo un reto. A la familia Hope le costaba mucho llegar a fin de mes porque residían en una casa modesta cerca de Don's Corners. Para complementar sus ingresos, a menudo aceptaban huéspedes. Avis nunca dejó de animar a sus hijos, incluso cuando atravesaban momentos difíciles. Además de enseñar a Bob a cantar, le ayudó a desarrollar su talento innato para divertir a los demás. Le divertía mucho imitar a otras personas, contar chistes y hacer pequeñas rutinas de baile. Incluso cuando carecía de recursos económicos, su madre se aseguró de que tuviera la oportunidad de desarrollar sus habilidades. Cuando Bob tenía 10 años, tuvo su primera experiencia genuina con la actuación. El concurso se celebró en el Luna Park de Cleveland, y lo ganó pareciéndose a Charlie Chaplin. Disfrutaba de la emoción de actuar en el escenario, pero en ese momento de su vida no le preocupaba principalmente el espectáculo. Más que eso, se interesó por el boxeo. Packy East fue el apodo que utilizó para pelear en los campeonatos de boxeo de novatos de Ohio en 1919. Se trataba de un cumplido al boxeador Packy McFarland, que participó en la competición. Salió victorioso en 3 combates antes de sufrir una derrota en el combate por el campeonato. Hacia el final de su vida, bromeaba diciendo que pasaba más tiempo en el lienzo que Picasso. Para mantener a su familia, Bob aceptaba todos los trabajos que encontraba. Su carrera incluye la venta de periódicos, el trabajo como vendedor de refrescos, la venta de zapatos e incluso el intento de jugar al billar. Debido a su profesión, se relaciona con personas muy diversas. Se fijaba en cómo caminaban, cómo hablaban y qué les hacía reír. Prestó atención a todas estas cosas. Sin ser consciente de ello, estaba acumulando el material que acabaría sirviendo de base a su humor. A medida que avanzaba la década de 1920, empezó a tomarse más en serio la industria del espectáculo. Recibió clases de baile de bailarines de renombre como Ken Sprung y Johnny Root, lo que le permitió conseguir modestos puestos en las artes escénicas del vodevil. Mildred Rosequist fue su compañera de actuación inicial. Sin embargo, su madre no se lo permitió, por lo que primero formó pareja con Lloyd Doben y posteriormente con George Barron. Al principio de su carrera, actuaba en lugares íntimos como el Bandbox Theater de Cleveland. Siguió esforzándose, progresó y se abrió camino en el escalafón. Viaje a la comedia. En 1931, ya había llegado al Palace Theater de Nueva York, uno de los locales de vodevil más prestigiosos de Estados Unidos. Bob comenzó su formación para convertirse en un artista de vodevil. Sin embargo, estableció un estilo más natural que la mayoría de los cómicos de la época, que se aferraban a rutinas ensayadas. En lugar de limitarse a contar chistes preparados de antemano, prefería interactuar con el público. Una de las cosas que le diferenciaba de otros artistas era el hecho de que sus presentaciones incluían tanto bailes como chistes rápidos. A finales de los años 30, pasó del vodevil a la radio. The Intimate Review, que presentó en 1935, y The Atlantic Family, que presentó de 1935 a 1936. Fueron algunas de sus primeras actuaciones en la radio.
A pesar de que estos primeros programas le ayudaron a darse a conocer, fue The Pepsodent Show, protagonizado por Bob Hope, el que le dio a conocer a toda la nación. A principios de los años 40, era el programa más popular de Estados Unidos. A pesar del paso del tiempo, se mantuvo entre los 5 primeros durante más de 10 años. Durante todas y cada una de las semanas, millones de oyentes lo escuchaban, esperando con impaciencia la siguiente palabra que articularía Hope. Su tipo de comedia era distinto del de otros cómicos que trabajaban en la época. Sin embargo, Hope se hacía a sí mismo el humor. A diferencia de la mayoría de los artistas radiofónicos que representaban personajes imaginarios, mantenía la novedad de su contenido haciendo chistes sobre situaciones del mundo real y de la vida cotidiana. Dio instrucciones a sus guionistas para que leyeran el periódico e hicieran chistes con los titulares que encontraran. Los chistes que escribían cada semana se contaban por cientos, y Hope elegía solo los mejores. Esta trepidante técnica sentó las bases de los monólogos que décadas más tarde aparecerían en los programas de entrevistas nocturnos de la misma época. El éxito que alcanzó no pasó desapercibido. Los premios Peabody están considerados entre los más prestigiosos en el campo de la radiodifusión. El primero fue en 1944, y fue en reconocimiento a sus esfuerzos por hacer más positiva la moral en tiempos de guerra. Fue reconocido por su compromiso por el Comité Peabody, que declaró que la cantidad de felicidad que ofreció a los soldados nunca podría cuantificarse. Posteriormente, fue galardonado con otros premios Peabody por su labor en los campos de la radio y la televisión. El show de Pepsodent no solo era el programa de radio más popular, sino que estaba en la cima de su popularidad. La cultura de Estados Unidos lo incluyó. El hecho de que fuera el programa más popular de 1942 a 1944 demostró que el humor podía ser algo más que una forma de diversión. Tiene el potencial de unir a la gente en circunstancias difíciles. Tiene el potencial de levantar el ánimo. A pesar de que la radio ya no se utilizaba ampliamente, el efecto de Hope permaneció. En 1990, Hope fue incluido en el Salón de la Fama de la Radio. Un merecido homenaje para un hombre que había moldeado el mundo del humor durante décadas. Los comienzos de Bob Hope en la industria del entretenimiento fueron de todo menos glamurosos. Fue en 1934 cuando debutó en la industria del cine con el cortometraje Going Spanish, del que posteriormente bromeó diciendo que era tan terrible que debería utilizarse como una especie de castigo. Ese tipo de humor se convirtió en su seña de identidad, ingenioso, consciente de sí mismo e impecablemente oportuno. Fue gracias a que no se tomaba demasiado en serio a sí mismo por lo que gustó tanto al público. La Gran Emisión, de 1938, fue la película que le dio su gran oportunidad. A diferencia de las comedias musicales anteriores, esta se mantuvo. Se dio las gracias a todo el mundo por los recuerdos. Hope y Shirley Ross interpretaron la canción, que se convirtió en un éxito instantáneo en cuanto se publicó. Tanto la melodía como la letra son memorables. Y la primera es a la vez nostálgica y humorística. Aunque no era más que una canción, con el tiempo se convirtió en parte de su personalidad. En una sola frase, resumía todo lo que la gente admiraba de él, su encanto, su humor y su autenticidad. Hope ya era una gran celebridad en la radio cuando la década de 1930 llegaba a su fin. Sin embargo, Hollywood presentaba un obstáculo algo diferente. Su humor encajaba perfectamente en los papeles que interpretaba en las películas. Normalmente era él quien hablaba demasiado deprisa y se mostraba demasiado confiado. En 1939, la película El gato y el canario constituyó una excelente ilustración. Consiguió mezclar humor y tensión, y el público no se cansaba de verlo. En 1940 se estrenó la película Road to Singapore, el comienzo de algo que pasaría a la historia. Hope, Bing Crosby y Dorothy L. Moore participaron en el episodio inaugural de la serie Road to Films, que fue la primera de este tipo. En estas películas había música, aventura y un sinfín de risas. Hope y Crosby tenían una conexión asombrosa entre ellos. Crosby era el que hablaba como un profesional. Además, L. Moore era la dama a la que ambos pretendían. La naturalidad de estas películas era lo que las hacía destacar de las demás. Hubo una cantidad significativa de humor que no se incluyó en el guión. Durante toda la representación, Hope y Crosby improvisaron continuamente, se hicieron bromas mutuamente e incluso traspasaron la cuarta pared. Sus rápidas bromas añadieron mucha emoción a las películas, lo que el público disfrutó mucho. La serie se emitió durante más de 20 años, y Camino de Marruecos, estrenada en 1942, se convirtió en una de las entregas más conocidas.
Aunque la fórmula era sencilla, nunca llegó a ser aburrida. Hope y Crosby no solo actuaban, sino que era evidente que también se divertían. El hecho de que Hope fuera capaz de llevar adelante una película por sí solo quedó demostrado incluso fuera de la serie Road to. Era un maestro de la parodia, y tenía la habilidad de tomar géneros conocidos y transformarlos en comedias divertidas. En 1948, The Proud Face fue una excelente ilustración de esto. El personaje que interpretaba era un tímido dentista que, por casualidad, se convertía en un héroe del género del oeste. Una de las cosas que hizo que la idea de que Hope se convirtiera en pistolero fuera tan hilarante fue el hecho de que fuera tan ridícula. No le gustaba el papel de hombre duro. Retrataba el personaje de la persona que se metía en problemas y lograba salir adelante. Mi morena favorita. Una comedia estrenada en 1947 que se burlaba de las películas de detectives. Fue otro ejemplo de su compromiso con la parodia. Había una combinación de terror y humor en la película de 1940 The Ghost Breakers, en la que Hope intentaba sobrevivir a una noche en una casa encantada. En el sentido clásico, no era una estrella de acción, no solo salía de las dificultades hablando, sino también luchando. Una de las cosas que le diferenciaba de otros protagonistas de la época era que fue el 6 de mayo de 1941 cuando Bob Hope se embarcó en su primera gira con la United Service Organization, USO. Aquella noche, ofreció una actuación en directo de su programa de radio de la NBC en Marshfield, California, a la que asistió un grupo de soldados. Fue una ocasión trascendental para la United Service Organization, USO, que se había fundado pocos meses antes. El estadio estaba abarrotado de soldados ansiosos por presenciar la actuación de un icono de Hollywood especialmente para ellos. Hope les ofreció una combinación de música y comedia, pero sobre todo les dio motivos para reír. Los chistes que contaba eran ingeniosos, breves y adaptados específicamente a ellos. Durante su discurso, habló de su día a día, de los retos a los que se enfrentaban y del peculiar entorno de los puestos militares. No fue una actuación bien ensayada en el teatro, tuvo un toque personal. Las tropas respondieron con carcajadas atronadoras. Hope se dio cuenta en ese mismo instante de que había descubierto al público absolutamente esencial para su éxito. Fue ese espectáculo el que lo cambió todo. Hope recorrió Estados Unidos durante el año y medio siguiente, actuando en instalaciones y campamentos militares. Entonces estalló la Segunda Guerra Mundial y trasladó su actuación a otro país. Sus viajes le llevaron a algunos de los lugares más peligrosos del planeta. Entre los años 1941 y 1945, actuó tanto en Europa como en el Pacífico, a veces muy cerca de zonas de conflicto activo. En el transcurso de 2 meses, recorrió 30.000 millas en su gira por el Pacífico Sur en 1944. Viajó a Hawái, Nueva Guinea y Australia, donde realizó más de 150 actuaciones durante su estancia. En algunas zonas apenas había infraestructuras. El equipo era problemático, y los escenarios se componían de diseños improvisados. No le preocupaba. Las tropas eran objeto de atención. Las giras de Hope eran peligrosas, dada la importancia que tenía para la moral del pueblo estadounidense. Los soldados alemanes seguían de cerca sus viajes. Ni una sola vez permitió que el riesgo le disuadiera. Al contrario, lo incorporó al conjunto de su actuación. Sus actuaciones no se centraban únicamente en hacer reír a la gente. Los soldados recordaban sus hogares. Con el fin de que los conciertos fueran más singulares, contrató a cantantes, músicos y bailarines. Todas y cada una de las actuaciones eran totalmente únicas. Sus chistes se adaptaban al entorno, a las personas y a las circunstancias de la ocasión. Los guerreros no eran los únicos a los que entretenía, establecían una conexión con él. A lo largo de su carrera, Hope se convirtió en algo más que una cómica, se convirtió en una señal de apoyo. Los soldados le veían como un miembro de su propio grupo, alguien que había comprendido los retos a los que se enfrentaban. Especialmente significativos fueron sus viajes previos a la Navidad. Durante la Guerra de Corea, tocó a temperaturas bajo cero, y a veces estuvo a solo unos kilómetros de las primeras líneas de combate. En Vietnam, donde la opinión pública estaba muy dividida con respecto a la guerra, fue objeto de críticas en su país, pero nunca dejó de acudir en ayuda de las tropas. Los viajes que hizo a Vietnam fueron de los más significativos. Además de sus propias actuaciones, invitó a conocidos actores de Hollywood, como Anne Margaret y Raquel Welch. Las apariciones se preparaban meticulosamente para escapar a los ataques, y los escenarios se disponían en diversos lugares para confundir a los adversarios.
Estas actuaciones tienen un significado especial e imborrable para los guerreros. Un gran número de personas nunca había presenciado un concierto en directo, y menos aún uno en el que participaran personalidades nacionales. El compromiso de Hope nunca flaqueó. Corría el año 1990 y él tenía 87 años cuando viajó a Arabia Saudí para participar en la Operación Escudo del Desierto. A lo largo de casi medio siglo, había jugado para el personal militar, abarcando 57 misiones en diversas guerras y países. Su condición de veterano honorable le fue concedida por el Congreso en el año 1997. Daba más importancia a ese campeonato que a cualquier otro premio o trofeo. Bob Hope debutó en televisión en 1947, cuando presentó la primera emisión comercial en la KTLA de Los Ángeles. Sin embargo, su primer gran éxito llegó el 9 de abril de 1950, cuando se televisó la Star Spangled Review de la NBC. Sus discursos, sketches cómicos y actuaciones musicales fueron llevados a la pantalla de televisión por este programa de variedades. La transición desde la radio, donde ya tenía una audiencia entregada, era un paso lógico. Su larga asociación con la NBC se hizo oficial con la emisión del programa, que se emitió en directo desde Nueva York. Hope decidió concentrarse en especiales de televisión en lugar de comprometerse con una serie semanal, como había planeado anteriormente. Como resultado de esta elección, pudo continuar su trabajo en películas y giras de la USA manteniendo la excelente calidad de sus proyectos. Gracias a su temprano éxito en televisión, se distinguió. En 1950, firmó un contrato de larga duración con la NBC, que le garantizaba seguir emitiendo en la cadena durante muchos años. La transición de la radio a la televisión fue difícil para muchos artistas, pero el ritmo y la entrega de Hope eran tan eficaces en la pantalla como en la radio, donde había actuado anteriormente. A principios de la década de 1950, se había convertido en una de las figuras más memorables de la industria del entretenimiento. Estableció una larga tradición con sus especiales navideños. Durante la Segunda Guerra Mundial, empezó a tocar para el personal militar de Estados Unidos. Sin embargo, no fue hasta 1954 cuando empezó a grabar estas actuaciones para la televisión. A lo largo de estos eventos, se le vio ir por todo el mundo para proporcionar entretenimiento a los miembros del servicio, trayendo con frecuencia a celebridades conocidas como Anne Margaret, Raquel Welch y Neil Armstrong. No eran meras retransmisiones de las fiestas, sino momentos de conexión para los soldados que estaban destinados lejos de casa. En enero de 1970 se emitió uno de los episodios más memorables. Su presentación de la Navidad en Vietnam fue la que obtuvo la mayor audiencia jamás vista para un especial de entretenimiento de la época, con un 64% del público televisivo sintonizándolo para verlo. Las visitas que Hope hacía a las tropas que servían en el corazón de una guerra contenciosa eran algo más que una simple fuente de diversión. Eran un recuerdo constante de su hogar. Fue durante la Operación Escudo del Desierto, en 1990, cuando realizó su última gira por el extranjero con la Organización de Servicios Unidos. Sus especiales de Navidad continuaron durante décadas. Además de su condición de cómico, estos espectáculos definieron su legado. Era el tipo de persona que levantaba el ánimo de la gente que servía a su nación utilizando su talento. El modelo que Hope utilizó para sus especiales de televisión fue el que acabaría influyendo en el desarrollo de los programas de variedades y los talk shows nocturnos. Durante sus discursos introductorios, hacía comentarios humorísticos e incisivos sobre la actualidad. Cada espectáculo estaba repleto de actuaciones musicales, sketches cómicos y apariciones de personajes famosos. Incluso cuando actuaba junto a algunos de los actores más famosos de Hollywood, su enfoque cómico mantenía su capacidad para conectar con el público. Entre los años 1963 y 1967, también fue el presentador de Bob Hope Presents the Chrysler Theater, una serie antológica que presentaba episodios que eran una combinación de espectáculos de variedades y obras de teatro serias. Esto demostró la amplitud de sus habilidades como intérprete y productor. Entre 1950 y 1996, presentó casi 300 programas de televisión, dejando un legado que tuvo un impacto significativo en la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Conflicto emocional. Fue en esta época cuando la vida romántica de Bob Hope estuvo plagada de incoherencias. Todavía hay muchas dudas sobre su primer matrimonio con Grace Louise Truxell. Durante el tiempo que pasaron actuando juntos en el vodevil, se casaron el 25 de enero de 1933 en Erie, Pensilvania. En noviembre de 1934, el matrimonio había llegado a su fin.
El hecho de que Ope afirmara posteriormente que nunca tuvo lugar es lo que hace que esta situación sea tan peculiar. Los publicistas llegaron a afirmar que la licencia de matrimonio era un error, a pesar de que los documentos judiciales demostraban lo contrario. Ope siguió enviando dinero a Troxell durante el resto de su vida, a pesar de que ella negaba las acusaciones, a pesar de que seguía recibiendo ayuda económica del tipo que afirmaba que nunca había sido su esposa. Falleció en 1976 a la edad de 65 años. Si se tiene en cuenta el tiempo, esta narración resulta aún más peculiar. A mediados de 1933, Ope tuvo un romance con Dolores Reed, a pesar de que seguía legalmente casada con Troxell. Ziegfeld la había acogido recientemente en su conjunto de vaudeville, y ella actuaba para él. En una declaración posterior, Ope dijo que se había casado con Reed en febrero de 1934. Sin embargo, esto ocurrió muchos meses antes de que finalizara su divorcio de Troxell. Esto plantea una cuestión importante. ¿Es posible que Ope fuera bígamo o que simplemente inventara información sobre su segundo matrimonio? Nunca se ha descubierto que Ope y Reed tuvieran certificado de matrimonio ni que se tomaran fotografías durante su boda. Richard Soglin y otros biógrafos han planteado dudas sobre si su matrimonio fue reconocido oficialmente por la ley. A Reed nunca pareció importarle que no fuera así. En el pasado, ha declarado que no habría permanecido en su matrimonio si no hubiera sido una aventura de éxito. Independientemente de la realidad, Ope y Reed mantuvieron una relación sentimental durante más de 7 décadas, hasta que Reed falleció en el año 2003. Para tener una familia, la pareja adoptó a 4 niños de un orfanato situado en Evanston, Illinois. Estos niños se llamaban Linda, Anthony, Kelly y Eleonora. Además, asumieron el papel de tutores legales de Tracy Shore, hija de Bernard Todd Shore, un conocido propietario de un bar de Nueva York. A pesar de los numerosos viajes de Ope y de que sus relaciones eran ampliamente conocidas, la familia consiguió mantener una imagen pública hermética. Mientras Reed se concentraba en criar a los niños, Ope trabajaba para establecerse como uno de los artistas más reconocidos de Estados Unidos. Ope daba la impresión de ser un cónyuge dedicado y un católico devoto, pero su vida privada revelaba una imagen muy distinta. Ope mantuvo numerosas relaciones con jóvenes actrices y coristas. Algunas de ellas fueron fugaces, mientras que otras se prolongaron durante muchos años. Estas historias se mantuvieron en secreto gracias a su carisma y autoridad. Pero una aventura estuvo peligrosamente cerca de exponerle de una forma que fue incapaz de gestionar. Barbara Payton, una estrella emergente de Hollywood, fue la persona a la que Ope conoció por primera vez en 1949. Era joven, despampanante y estaba decidida a alcanzar sus metas, aunque Ope ya estaba casada. Él siguió persiguiéndola a pesar de ello, además de colmarla de regalos. Se las arregló para que residiera en un lujoso apartamento. Mantuvieron una relación encubierta durante 6 meses, pero Payton deseaba más de la relación. Ella abogó por una ayuda monetaria, así como un compromiso más sustancial. La negativa vino de Ope, que tiene fama de ser conservadora con el dinero. En agosto, puso fin a todo, le dio una indemnización y luego se mudó para mantenerla callada. Su relación se mantuvo en secreto durante varios años. Ope procedió a perseguir a otras mujeres. Se esforzó mucho por mantener el control de su imagen. Payton rompió el silencio en 1956, pero las especulaciones que habían estado circulando se acabaron rápidamente. Los problemas financieros y personales le estaban causando muchas dificultades. Como último recurso, decidió vender su historia a la revista Confidential. Ella reveló a Ope de una manera que nadie había hecho antes a lo largo de la conversación. Su revelación de información sobre su aventura afectó a su imagen de individuo moralmente recto. La reacción que dio Ope fue el silencio. Él era muy consciente de que involucrarse en el asunto solo haría que la situación fuera mucho más grave. Su personal de relaciones públicas intervino y se hizo cargo del impacto que se había causado. Con el tiempo, la historia se calmó y la carrera de Ope siguió su curso. Payton no fue en absoluto afortunada. Su carrera se vio afectada, tanto su adicción como su pobreza se agravaron. Ella se había convertido en un hombre que ya no era recordado por el momento en que falleció en 1967. Ope, por su parte, siguió viviendo una vida. Su larga relación con la actriz Marilyn Maxwell era un hecho bien conocido en la industria del espectáculo, pero el público en general nunca fue consciente de ello. Otra relación con Rosemary Franklin, que ganó el título de Miss Mundo, duró cerca de 30 años. Se dice que, durante sus giras,
Había jovencitas esperándole a la puerta de sus habitaciones de hotel, según varias personas con información privilegiada. Algunas de ellas eran aspirantes a actrices. También había reinas de belleza y modelos entre ellas. Hope se complacía en ser el centro de atención, pero nunca permitió que estas aventuras se interpusieran en su vida profesional. Reed era consciente de su comportamiento inapropiado, pero siguió aceptándolo. Reconoció en una entrevista que tenía dudas sobre si su cónyuge era o no completamente sincero. Sin embargo, tomó la decisión de quedarse. Tal vez fue su confianza en el Dios católico. Es posible que fuera una elección de negocios. A pesar de las circunstancias, ella continuó a su lado. Además, a pesar de todos los amoríos que tuvieron lugar, nadie más la sucedió. Nunca se pretendió que Bob Hope y Ben Crosby trabajaran juntos como pareja. La rivalidad Bob Hope y Ben Crosby. El guión de Camino a Singapur fue rechazado por otros 5 actores y actrices antes de que Paramount iniciara el casting para el papel. Además, Fred M. C. Murray y Jack Oke declinaron la oferta. George Burns y Gracie Allen hicieron lo mismo. Cuando se trataba de alternativas, el estudio se estaba quedando sin ellas. Con el éxito de El gato y el canario, Hope estaba en alza como cómico. Sin duda, todavía no era un actor famoso. Y Crosby lo era. Paramount decidió arriesgarse y emparejarlos. Hope y Crosby se habían conocido previamente en la radio y en conciertos en directo, pero no eran especialmente amigos. El estudio ni siquiera estaba seguro de poder colaborar eficazmente. Decidieron elegir a Dorothy Lamour como protagonista femenina para estar seguros. Debido al hecho de que Crosby era el más famoso, Hope fue nombrada tercera. El rodaje comenzó en octubre de 1939, y los dos actores establecieron rápidamente un ritmo para su interpretación. Empezaron a romper la cuarta pared improvisando, haciendo bromas y perturbando el silencio. Ni siquiera la mitad de los diálogos de la película se incluyeron en el borrador original. El público la adoró, a pesar de que al director, Victor Scherzinger, le irritaba. La película fue un gran éxito. Por casualidad, Hope y Crosby habían descubierto algo que tenía éxito, y Paramount reconoció el potencial para seguir desarrollándolo. Su relación no era lo que parecía en la pantalla. A pesar de que llegaron a producir juntos otras 6 road movies, Hope no era una persona muy apreciada por Crosby en privado. Crosby era una persona tranquila que prefería pasar tiempo a solas. Hope era todo lo contrario. Prosperaba en lugares donde había otras personas y disfrutaba en compañía de los demás. Cuando Crosby estaba en el plató, se quedaba solo, leyendo los resultados de la carrera o sentado a solas mientras Hope hablaba con el equipo. Fuera del trabajo, no se veían ni pasaban tiempo juntos. Incluso sus cónyuges tenían poca interacción social. Las disparidades entre ellos también eran evidentes en otros aspectos. Durante la celebración de la vida de Hope que tuvo lugar en el Friars Club, Crosby no apareció. Era miembro de la junta directiva del club, y por eso la gente se fijó en él. Cuando se le preguntó por el motivo de su ausencia, se limitó a desentenderse. No tenía hambre. También estaba la cuestión del dinero. Al principio, Crosby era la estrella más prominente y, como resultado, ganó aproximadamente el doble de dinero que Hope en las primeras películas de Road. Hope no estaba contento con eso. En 1947, había conseguido renegociar su contrato y empezó a ganar lo mismo que Crosby. Por otra parte, la rivalidad entre ambos nunca llegó a su fin. Bob Hope y Ben Crosby no solo competían ante las cámaras. Como parte de su actuación, lo hicieron. Un continuo tira y afloja que contribuía al valor cómico general de sus películas. Hope se dirigió al público en la película Road to Bali, estrenada en 1952, y comentó: «Va a cantar, amigos. Es hora de salir a comprar palomitas ahora mismo». Siguieron actuando de la misma manera a lo largo de las entrevistas y apariciones públicas. Hope comentó en una ocasión que su sentido del humor ocultaba cualquier conflicto genuino, dando la impresión de que eran una pareja inseparable. De hecho, nunca estuvieron ni siquiera cerca. El público, en cambio, los consideraba dos caras de la misma moneda, siempre dispuestas a competir. En todo momento, entretenido. El funeral por Jimmy Stewart, el viejo amigo de Bob Hope, que falleció a los 94 años, dejó entrever la fragilidad de su aspecto. Pasado un año, debutó en el escenario en los Primetime Emmy Awards, que celebraban su 50 aniversario. Sid Caesar y Milton Berle se unieron a él en ese momento. Fay Bray y Gloria Stewart, ambas consideradas luminarias de Hollywood, también estaban presentes entre el público. Incluso en sus últimos años, Hope mantuvo su conexión con el mundo.
lo que le convirtió en una celebridad mundial. Gracias a su asistencia a la inauguración de la Bob Hope Gallery of American Entertainment en la Biblioteca del Congreso en 1999, pudo ser testigo del acontecimiento. El museo le rindió homenaje presentando dos importantes exposiciones centradas en su vida y sus logros. La muerte de Hope. Al año siguiente, cuando tenía 97 años, participó en el torneo de golf Hope Classic, que fue una de sus últimas apariciones públicas. Jesper Parnevik, golfista sueco, estaba allí cuando le dio un abrazo. A partir de ese momento, su salud se fue deteriorando. Al año siguiente, ingresó en el hospital con neumonía. A pesar de su avanzada edad, Hope consiguió algo que muy pocas personas logran. El 29 de mayo de 2003 cumplió 100 años. Bob Hope Square es el nuevo nombre que la ciudad de Los Ángeles ha dado a la intersección de Hollywood y Vine. El día de Bob Hope fue reconocido por 35 estados. Su sentido del humor seguía siendo fuerte incluso en ese momento. Soy tan anciano que han suspendido mi grupo sanguíneo, bromeó. Soy tan mayor. Hope nunca había revelado sus creencias religiosas. Sin embargo, 7 años antes de su fallecimiento, tomó la decisión de hacerse católico. Una necrológica redactada por Associated Press y publicada en 1998, 5 años antes de su fallecimiento, se publicó por accidente, aunque sabían que seguía vivo. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América informó de su muerte. A pesar de que se debilitó en sus últimos años, mantuvo un estado de salud bastante excelente durante la mayor parte de su vejez. En la mañana del 27 de julio de 2003, Bob Hope falleció en su residencia de Toluca Lake, California. Estos hechos tuvieron lugar. Hacía 2 meses que había cumplido 100 años. Más tarde, su nieto dijo que la esposa de Hope, Dolores, preguntó por la ubicación de su parcela de enterramiento cuando yacía en su lecho de muerte. Lo único que respondió fue, sorpréndeme. La bóveda del mausoleo del cementerio de la Misión de San Fernando es donde se depositaron sus restos tras su muerte. Al cabo de un tiempo, fueron trasladados al Bob Hope Memorial Garden, que se construyó junto al cementerio. Sobrevivió 8 años más antes de fallecer a los 102. Tras su fallecimiento, dibujantes de todo el mundo le rindieron homenaje. Fue recibido en el cielo por un gran número de personas, entre ellas su compañero de toda la vida Ben Crosby, fallecido en 1977. Despedirse de un hombre que había pasado toda su vida haciendo reír a los demás era la forma ideal de decir adiós. Le agradecemos que nos sintonice. No dudes en compartir tus opiniones a continuación. Haz clic en el enlace que aparece en tu pantalla para estar al día de las últimas noticias sobre famosos. Nos vemos en el próximo video.